Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro live de Clínica Universidad de los Andes en este mes del corazón. Es por eso que hoy día estamos junto a la doctora Sonia Kunzman, cardióloga del Centro de Enfermedades Cardiovasculares de la clínica, para hablar sobre la importancia que tiene la salud cardiovascular y también un tema muy interesante sobre el aumento de infartos en jóvenes. Vamos a hacer un repaso sobre los distintos temas, así que los invitamos desde ya a que nos puedan enviar sus preguntas. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos hoy día. Antes de que comencemos su presentación, su entrevista más bien, voy a hacer su presentación. La doctora Kunzman es médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en medicina interna por el Hospital Militar y también especialista en cardiología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora, gracias por acompañarnos hoy día y hablar de este importante tema, ¿cierto? Absolutamente, una enfermedad súper frecuente en hombres, mujeres, en gente joven, en gente de más edad, así que es muy prevalente, así que es muy importante que la gente sepa qué es lo que pasa con el corazón y más ahora en este mes. De todas maneras, y en esa prevalencia que usted señala, ¿cierto?, que es tan relevante, bueno, por ahí también tiene que ver esta primera pregunta, ¿cierto? Porque la OMS declara que las enfermedades cardiovasculares son las que causan mayor mortalidad a nivel mundial. ¿Y por qué son tan prevalentes, como usted bien dice, en gente joven, en gente mayor? ¿Por qué se desarrollan estas enfermedades? Efectivamente, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Y no solamente en el mundo, en Chile específicamente es la primera causa de muerte. Y yo te diría que en realidad es tan prevalente porque, y se ha hecho más prevalente, porque en realidad los factores de riesgo, que son las que provocan esta enfermedad, han aumentado en forma muy importante. Hoy día se come mucho más comidas procesadas, por ejemplo, que aumentan el colesterol, aumentan la glicemia, por lo tanto hay una prevalencia mayor de diabetes. Por el otro lado, cada día estamos más sedentarios. Hoy día con el teléfono nos ocupamos y hablamos. Antes teníamos que ir a la oficina al lado o teníamos que ir donde alguien a hablar. Hoy día somos mucho más sedentarios en nuestra vida habitual. Claro. Hay más obesidad, hay mucho más estrés. El estrés es una cosa también muy importante. Entonces, por el otro lado, tú sabes que la presión alta ha aumentado en el mundo en forma muy significativa y hoy día el 60% de la población que tiene más de 60 años tiene la presión alta. Tan prevalente. Tremendo. Y es una enfermedad muy silenciosa. Entonces, la gente no se da cuenta que tiene la presión alta, se enferma y de repente hace un infarto. Entonces, todas esas cosas han hecho que la enfermedad cardíaca vaya aumentando día a día. Claro que sí. A pesar de que debiera haber disminuido, porque ahora hay unidades coronarias, ahora hay un poco más de información, pero a pesar de que de eso, igual sigue aumentando. Entonces, por eso la importancia de los chequeos, por eso la importancia de que la gente entienda, que se entere de qué está pasando. De todas maneras, doctora. Y también en ese mismo contexto, también lo que señalaban al inicio, ¿cierto? Como esta prevalencia también que ha ido en aumento con respecto a los infartos en gente joven. Eso es algo que se ha visto, ¿cierto? Que es una realidad. ¿Por qué cada vez es más recurrente? ¿Tiene que ver con esto que usted señala? Yo diría que sí. En la gente joven, cuando hace un infarto, yo te diría que hay 3 cosas muy importantes. Ya. La primera es que los jóvenes fuman. Si bien es cierto, el tabaquismo ha disminuido en Chile, no ha disminuido en los jóvenes. Ha disminuido en la gente de más edad. Ya. Entonces, por una parte, siguen fumando y los jóvenes fuman mucho. Y no solamente fuman tabaco, sino que también hay consumo de algunas drogas. Y esas drogas son muy provocadoras de infarto y muy provocadoras de problemas. El otro tema, te diría yo, es el colesterol. Hoy día la gente joven consume una cantidad de comida chatarra tremenda, porque es mucho más fácil, qué sé yo, si está en la universidad, comprarse un hot dog y comprarse una papa frita y que comer un bife con ensalada o un pollo con ensalada, qué sé yo. Entonces, todos esos hábitos que hemos ido adquiriendo en la gente joven son muy prevalentes. Comer comida más chatarra, en el fondo tener colesterol más alto, por otro lado, que no han disminuido el tabaco. Y yo te diría, por último, también existe el antecedente genético. Y en la gente joven que ha hecho infarto, que hemos tenido la desgracia de ver alguno reciente, claro, yo te diría que en realidad esas 3 cosas son las más importantes. No menos importantes son los otros factores de riesgo, pero estos 3 que te estoy diciendo son absolutamente fundamentales.
Claro, y es cierto lo que usted dice, en esta vida como más acelerada, más agitada, Claro. hay hábitos de vida que son más perjudiciales. Claro, y yo te diría que la gente joven hoy día está preocupada de formar familia, está preocupada de desarrollar su propia profesión, de ser más exitoso, de luchar contra esta cosa de que uno tiene que formar, ¿no es cierto?, tener una casa, comprarse algo, qué sé yo. Entonces no están preocupados de su salud, como si está más preocupada de repente la gente de más edad, que ya en realidad ha empezado a entender todo esto. Pero la gente joven no es su prioridad es su familia, la prioridad es comprar algo, la prioridad es que te vaya bien en el trabajo, tratar de avanzar en esto. Entonces, eso también contribuye a que ellos no se preocupen de saber si tienen colesterol alto, si tienen la presión alta, o qué sé yo, digamos. Claro que sí. Doctora, y también con respecto a estos los infartos que son bastante prevalentes, ¿cierto? ¿Cuáles son las señales principales de un infarto y que tenemos que estar sí o sí alertas? Son generalmente para jóvenes y para quizá edades más avanzadas son los mismos síntomas. Son exactamente iguales, Ya. exactamente iguales. Cualquier persona que tenga un infarto puede tener dolor en el pecho, dolor en las mandíbulas, dolor en la boca del estómago, palpitaciones, dolor eventualmente en la espalda, puede tener sensación como de cansancio. Todas esas cosas están dentro de la gama de los síntomas que puede tener alguien por un infarto. Entonces, algunos tienen algunos, otros tienen otros, algunos tienen varios, pero yo diría que cualquier dolor en el pecho o en las mandíbulas hay que descartar sí o sí un infarto. Claro. Porque eso es lo más característico. Ahora, no es un dolor como una puntada, no es un dolor como ardor, es un dolor más bien opresivo, como que aprieta, y se acompaña habitualmente un poquito de angustia. Perfecto, o sea, súper importante ahí acudir inmediatamente a un servicio de urgencia. Es muy bueno acudir luego a un servicio de urgencia y a cualquier edad. ¿Ya? Si alguien sospecha un infarto, es muy importante que en el trayecto desde que sospechó que tiene un infarto hasta que llega al centro asistencial, tosa. Y eso de toser es porque en los primeros minutos que se produce el infarto, se producen las arritmias que son las que matan inicialmente al paciente. Hay muchos pacientes con un infarto que no alcanzan a llegar a su centro asistencial, no alcanzan a llegar al hospital o a la clínica, porque se murieron antes porque hicieron una arritmia. Entonces la manera de evitar eso es que en el trayecto, si va con dolor, tosa cada rato, y eso hace que el corazón se remezca, y al remecerse el corazón evita la arritmia. Entonces son pequeñas cositas que pueden servir. Y lo otro te diría yo que si alguien tiene la sospecha que puede tener dolor al pecho y que puede ser un infarto, hay que tomarse una aspirina, pero no llegar y tomarla con agua, sino que masticarla, y una vez que uno la mastica, ahí tragársela, porque la aspirina en el fondo disuelve el coágulo que finalmente es el que tapa la arteria y que produce el infarto. Entonces, una aspirina puede ser muy bueno. O sea, demasiado buen dato, doctora. Ese y el toser son cosas que uno la verdad que lo sabe y que pueden ayudar a llegar a tiempo a un servicio de salud. Claro, o sea, qué importante lo que menciona, doctora. Y también, bueno, siguiendo con el tema del infarto, ¿cierto? Se estipula o se dice más bien que el 85% de las personas que tienen infarto tienen al menos un factor de riesgo que puede ser modificable. ¿Eso es tan así? Eso es así. Y te cuento más. Fíjate que aquí en Chile hicimos un estudio con 12.500 personas y que era representativa de todo el espectro de Chile. O sea, es muy representativo de lo que somos. Claro. Bueno, y en ellos los estudiamos y los seguimos por 5 años a ver qué les pasaba. Es un estudio realmente precioso que se hizo con la Sociedad Chilena de Cardiología. Y vimos que el 75% de las personas tenían 2 o más factores de riesgo. 2, no 1. Claro. 2 o más factores de riesgo. A diferencia de otros países, por ejemplo, como puede ser España, que solamente el 35% de la población, un tercio de la población, tiene 2 factores de riesgo. Nosotros en Chile, 3/4 de la población tiene 2 o más factores de riesgo. Y esos factores de riesgo pueden ser diabetes, presión alta, fumar, todo ese colesterol alto, todas esas cosas que son absolutamente modificables. Totalmente. Sí, totalmente. Uno puede modificar el colesterol con una alimentación sana, con una alimentación donde se evite comer grasas de origen animal, especialmente animales terrestres.
Entonces, eso, si alguien tiene o sospecha que tiene presión alta, hay que controlarse. Y disminuyendo la sal es un buen consejo para que disminuya la presión alta. Para la diabetes, disminuir todo lo que son las masas, disminuir todo lo que son azúcares. Si uno puede, por ejemplo, usar algún endulzante en vez de usar azúcar, mejor. Disminuir el pan, disminuir las masas. Claro que sí. Y doctora, ¿cuál es el rol que tiene también el ejercicio en la salud cardiovascular? Muy bueno, el impacto que tiene. Súper buena pregunta. El ejercicio modula un montón de cosas. Mira, modula la presión. O sea, si alguien hace ejercicio, lo más probable es que va a tener presiones más bajas. Por el otro lado, si alguien hace ejercicio, es mucho menos probable que haga diabetes. O si tiene diabetes, va a disminuir y va a ser mucho menos grave. Por el otro lado, el ejercicio aumenta el colesterol bueno. No baja el colesterol malo, no, pero sí aumenta el colesterol bueno. Claro. Entonces, el ejercicio tiene un montón de cosas que son favorables. Además que disminuye el estrés. Totalmente. El punto es que a uno tiene que gustarle el ejercicio. Sí. A uno tiene que gustarle el ejercicio. Si a uno no le gusta, bueno, hay que tratar de buscar aquella actividad que en el fondo te haga feliz, digamos. De repente hay gente que le gusta caminar, por ejemplo. No es hacer un ejercicio en un gimnasio, pero salir a caminar, por ejemplo, 30 minutos todos los días. Maravilloso, sí, maravilloso. Eso es muy bueno. O si a alguien le gusta jugar a la pelota, le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar al tenis, o qué sé yo, cualquier actividad física es buena. No necesariamente uno tiene que ir al gimnasio, tiene que estar haciendo cosas. No, basta con que se mueva. Ahora, es mejor si se mueve más, claro, que si el ejercicio es más tranquilo. Pero siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Claro, y quizá ahí podrían ser algunas buenas recomendaciones, quizá dejar el auto un poquito más lejos para caminar, o por ejemplo usar las escaleras en vez de usar el ascensor. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Esos son cambios de hábitos que uno puede hacer y que son gratis además. Claro. Entonces dejar el auto un poco más lejos, o subir la escala y no usar el ascensor. Y por último, si uno tiene que ir al cuarto piso, bueno, subir la escala hasta donde se canse, por último un piso, claro, o 2 pisos, y después tomar el ascensor. Así que son muy buenos hábitos, muy buena idea. Sí. Esas podrían ser buenas recomendaciones. Exactamente. Sí, doctora. Y bueno, también otro punto que es interesante, que me gustaría que nos contara sobre eso, es que mujeres y hombres padecemos infartos del corazón, ¿cierto? Sí. Pero se dice que en las mujeres, cuando padecen infarto, es más grave que en los hombres. Absolutamente cierto. ¿Por qué? Fíjate eso? Que afortunadamente las mujeres en realidad tenemos menos infartos que los hombres. Ya. Y eso es porque las mujeres estamos protegidas con las hormonas. Así que en ese sentido somos afortunadas. Sí. Pero después de la menopausia, después del climaterio, nos igualamos a los hombres. Entonces ahí es cuando empiezan las mujeres en el fondo a tener infarto. Y habitualmente el infarto en las mujeres son mucho más graves. Y eso es porque, primero que nada, habitualmente el diagnóstico es tardío. Ya. Porque uno dice, no, si en realidad a la mujer le duele el pecho, lo más probable que sea angustia, lo más probable que sea cualquier cosa. Entonces, todavía nos cuesta hacer el diagnóstico en las mujeres, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, porque el mecanismo por el cual se produce también el infarto es un poquito distinto. Yeah. Es discretamente distinto. Y yo te diría que la tercera razón es por culpa de los equipos médicos también, en que también somos menos agresivos en el tratamiento del infarto con las mujeres que en los hombres. Y eso es porque a lo largo del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que las mujeres también tienen infarto. Y en ese darnos cuenta es que nos hemos ido, en el fondo, acelerando el tratamiento y mejorando el tratamiento en las mujeres. Hasta hace unos años atrás se decía que las mujeres nos enfermábamos de las enfermedades del bikini, o sea, las mujeres nos enfermábamos de las mamas o de los problemas ginecológicos, y esas eran las enfermedades de las mujeres, eso era de lo cual nos enfermábamos. Hoy día se sabe que eso no es así. Es cierto que nos enfermamos de las mamas y tenemos cáncer de mama y tenemos una serie de cosas ginecológicas, pero también nos enfermamos del corazón. Y después yo te diría, las mujeres, después de los 55, 60 años, nos empezamos a igualar al hombre. Entonces, tenemos que preocuparnos del corazón. Y si tú haces una encuesta, y hoy día le preguntas a las mujeres en la calle, a ver, dígame, ¿cuál es la enfermedad de la cual usted más debiera preocuparse? Y hay encuestas reales, ¿ah? Te dicen, bueno, hay que preocuparse en realidad del cáncer de mama.
las mujeres se mueren más de infarto que de cáncer de mama. Y eso es así, eso por una parte. Y por el otro lado es mucho más prevalente la enfermedad cardíaca en la mujer, ¿no es cierto?, que lo que pueden ser las enfermedades ginecológicas en la mujer. Claro. Entonces, hay que preocuparse. Sí, y ha entregado información súper valiosa y súper relevante. Eso que acaba de señalar, doctora, que las mujeres se mueren, nos morimos más por infarto que por cáncer de mama, es tremendo. O sea, ya el cáncer de mama es una enfermedad prevalente en las mujeres y el infarto lo supera. Sí. O sea, qué importante tomar cartas en el asunto, ¿cierto? Y empezar a hacerse chequeos cardiovasculares en edades tempranas, hacer seguimiento. Fíjate que te va a dar una cifra tremenda, terrible, pero cada un segundo se muere una persona por una enfermedad cardíaca en el mundo. Cada un segundo. Imagínate que nosotros llevamos, no sé, 20 minutos conversando. Claro. Imagínate la cantidad de gente que se muere en el mundo por esto. Y esta enfermedad, la enfermedad cardíaca, es la enfermedad de los hábitos. Son absolutamente manejables, por lo tanto, en la medida en que uno aprenda, en el fondo puede evitarlo. Estas son enfermedades prevenibles, que tú puedes modificarlas, que puedes tratarlas y ojalá prevenirlas. Totalmente. Y en esa misma línea también va la pregunta que le iba a hacer ahora, doctora, porque usted dice que son factores de riesgo que se pueden modificar y también la importancia de la prevención. Y en esa línea, ¿cuáles son los exámenes que nos debemos hacer todos, considerando también esta prevalencia y también que el 25% de los chilenos, tengo entendido, tiene hipertensión? O sea, ¿qué exámenes tenemos que hacer sí o sí y cada cuánto tiempo para detectar una enfermedad a tiempo? Mira, los chequeos teóricamente deben partir en alguien que tiene antecedentes en su mamá, en su papá o en sus hermanos de enfermedad cardíaca, empiezan a los 20 años. Por lo tanto, a los 20 años hay que saber si uno tiene colesterol normal, si uno no tiene diabetes y si uno no tiene eventualmente las presiones altas. Entonces, hay cosas que uno debe saber desde los 20 años en adelante. Si alguien no tiene, en el fondo, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, de accidentes vasculares en el papá, la mamá o el hermano, entonces en ese caso uno puede partir más tardíamente con los chequeos preventivos. Ya. En el hombre a los 40 años, en la mujer en los 50 años. Entonces, a los 40, vamos a suponer que no tiene antecedentes familiares. En el hombre a los 40, en la mujer a los 50, hay que hacer control de colesterol, control de glicemia, que es la cantidad de azúcar en la sangre, y por el otro lado, un chequeo con algún médico y idealmente tomarle la presión y hacerle un test de esfuerzo. El test de esfuerzo, en el fondo, es un examen donde la gente tiene que caminar en una wincha, está disponible a lo largo de todo el país y permite saber si alguien tiene arritmias, si alguien le sube la presión en forma anormal en relación al esfuerzo, si alguien tiene en forma indirecta, se puede ver si alguien tiene riesgos cardiovasculares. Entonces, son exámenes muy simples que están al alcance de todo el mundo. El Ministerio de Salud tiene programas preventivos también, en que incluye todo esto. En las clínicas tenemos exámenes preventivos que son extraordinariamente buenos. Claro, por lo tanto, si uno sabe, es capaz de tomar su salud en las manos y preocuparse de uno mismo. Qué importante eso. De todas maneras hay que hacerlo y están tan disponibles, como dice usted, en distintos centros de salud. Exactamente. Mira, incluso cosas fáciles. O sea, tomarse la presión no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Entonces, si uno va a cualquier médico, habitualmente las mujeres vamos más al médico que los hombres, porque las mujeres tenemos que ir al ginecólogo, porque las guaguas, porque esto, porque lo otro. Pero habitualmente las mujeres vamos más al médico. Cada vez que uno vaya al doctor, por favor, tómeme la presión. Claro. Porque hay muchas especialidades que, como no están en esto, digamos, en realidad no te toman la presión. Un traumatólogo, por ejemplo, te ve el hueso, qué pasó, pero tú le puedes pedir al doctor, por favor, me puede tomar la presión, y el doctor te lo va a hacer al tiro. Entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños consejos pueden ayudar a que uno se conozca más. Claro que sí. Súper importante lo que está diciendo, doctora. Usted dio el ejemplo de personas que quizás no tienen antecedentes familiares, ¿cierto? De las edades más o menos que hay que hacerse los chequeos tanto en hombres como en mujeres. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa si es que tengo antecedentes familiares? ¿Esos exámenes tienen que partir antes? ¿Cuánto tiempo antes? Si alguien tiene antecedentes familiares, porque el papá tuvo un infarto precozmente o la mamá tuvo un infarto precozmente, tiene que partir el chequeo a los 20 años. Y a los 20 años, en el fondo, hay que hacer un chequeo de colesterol
Y hay que, de ahí en adelante, colesterol, glicemia y presión. Y de ahí en adelante hay que aprender a tener una vida saludable. Y eso incluye comer sano, que en el fondo significa no comer grasas de origen animal, comer poca azúcar y comer poca sal. Eso fundamentalmente es comer sano. Tomar poco alcohol, el alcohol sube la presión, claro, ¿no es cierto? Entonces, alimentación saludable. Y por el otro lado, hacer ejercicio. Entonces, tú a los 20 años no empiezas con fármaco, no empiezas con remedio, sino que empiezas con consejos de cómo hacer para que ese antecedente familiar no emerja. Porque uno tiene el antecedente familiar, lo que significa que tú llevas en tus genes la posibilidad de hacer la enfermedad. Pero si uno hace una vida saludable, esos genes no se manifiestan. Entonces tú puedes permitir que esos genes no se manifiesten. Pero si no haces caso en eso, no haces ejercicio, comes mal, en fin, esos genes sí se van a expresar y por lo tanto sí te van a dar la enfermedad. Claro. Entonces uno, a pesar de tener antecedentes familiares, uno puede evitar que la enfermedad aparezca. Claro que sí. Y además de esta vida saludable que es súper recomendable, en este caso en particular de quienes tienen estos antecedentes, estos exámenes que me mencionó, ¿es importante hacerlos cada un año? ¿Cada cuánto tiempo es una forma oportuna más o menos de hacerlo? Cada 5 años. Entonces, alguien parte a los 20 años tomando el azúcar, que es la glicemia, el perfil de colesterol, la presión. Esos son como los básicos. Sí. Y si esos son normales, perfecto, a los 5 años siguientes. Si siguen siendo normales, y uno así va, digamos, en el fondo, haciendo prevención. Claro. Y en la medida en que uno vea cómo están esos exámenes, uno va haciendo un pese como de consejería, de mira, preocúpate más de esto, preocúpate más de lo otro, más vida saludable, estás comiendo mal, preocúpate más de esto, o eventualmente dejando algún medicamento para evitar que en el fondo se produzca la enfermedad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es peor tener el colesterol alto por muchos años, ¿ya?, que tener el colesterol muy alto en una sola oportunidad. Entonces, si tú te preocupas desde los 20 años de que tu colesterol no suba, es mucho menos probable que efectivamente desarrollen la enfermedad, porque el colesterol no se va a ir depositando en las arterias, no va a ir provocando las placas. Entonces, por eso es la importancia de que hay que partir precozmente preocupándose. No se trata de que hay que ir al doctor a cada rato. Claro. No, hay que saber cómo uno está. Y eso puede ser un chequeo a los 20 años y después cada 5 años. Claro. Y de verdad que es muy importante todo lo que tiene que ver. Imagínate los desgracias que hemos visto en gente joven el último tiempo. Tremendo, tremendo. Y porque ellos están preocupados de otra cosa. La gente joven, como te decía, está preocupada de formar su familia, de esforzarse lo más posible por el trabajo, por su profesión, y no están preocupados de su salud porque lo ven todavía como una cosa lejana. Yo no me voy a enfermar todavía. Entonces lo ven todavía como una cosa lejana. Pero en la medida en que lo sepan y se preocupen desde ya, efectivamente la enfermedad va a ser lejana. Claro que sí. Doctora, para ir cerrando esta conversación, me gustaría que nos comente, ya lo ha hecho a lo largo de esta conversación, pero ¿cuál es la importancia que tiene en llevar una vida saludable? Enorme, enorme, enorme. La vida saludable significa hacer ejercicio, significa comer bien, significa en el fondo tratar de tener un espacio ojalá en el día a día, ojalá todos los días, pero tener un espacio donde uno pueda de alguna manera relajarse y sentir que te hace algo feliz. ¿Ya? Uno muchas veces está corriendo porque la máquina te lleva a un estrés constante. Pero si uno lograra, te diría, tener un espacio cortito, aunque sean 10 minutos de relax, meditación, o a lo mejor hacer una pequeña actividad que a ti te guste, que en el fondo te desconecte del resto del mundo y que te haga feliz, eso es súper bueno. Eso es vida saludable. Hacer ejercicio es vida saludable, comer bien es vida saludable. Todas esas cosas te diría yo, y es fundamental para poder evitar no solamente las enfermedades cardiovasculares, sino que evitar accidentes cerebrales y muchas veces evitar cáncer. En el fondo sabemos que la inmunidad
que en el fondo tiene mucho que ver con el cáncer. La inmunidad también tiene que ver con hacer una vida saludable y en el fondo tener no mucho estrés. Claro que sí. Doctora, y para ya finalizar, ¿algún mensaje que le gustaría enviar a quienes nos están viendo a la importancia de consultar también? Porque hay veces que uno espera o deja pasar alguna situación y dice, no, después voy a consultar, después voy a preguntar. ¿Ante qué señales tenemos que consultar sí o sí? Ese también es importante saberlo. Sí, yo diría que cualquier dolor entre pera y ombligo, por decirlo de una manera así coloquial, digamos, cualquier dolor que pueda ser opresivo, hay que preocuparse y hay que consultar. Pero fundamentalmente te diría yo que el mensaje es: tome la salud en sus manos. Usted preocúpese de usted mismo. Si un hombre tiene dolor al pecho, te aseguro que le va a decir a un colega, le va a decir a su compañero de trabajo, le va a decir, vamos al tiro al hospital. Si una mujer tiene dolor al pecho, va a decir, no, es que voy a dejar primero a los niños, es que voy a primero preocuparme de la casa, que voy a dejar esto listo. No, preocúpese, sea hombre, sea mujer, preocúpese de su salud. Y hay que tomar la salud en las propias manos, no hay que dejarla, no hay que dejar que el otro se preocupe de uno. Sí. Uno es la que tiene que preocuparse. De todas maneras, doctora, con ese mensaje nos quedamos entonces en este mes del corazón. Muchas gracias por esta interesante conversación que tuvimos. Encantada. Muchas gracias y también muchas gracias a todos los que se conectaron. También los dejamos invitados a revisar nuestra página web www.clinicauandes.cl y también si quieren una consulta con la doctora, con algún integrante de nuestro centro de enfermedades cardiovasculares, pueden hacerlo a través de nuestra página web y también tienen la opción de telemedicina para quienes viven en otras localidades de Chile, en otras regiones. Así que los dejamos invitados a que revisen nuestros contenidos también y nos vemos en un próximo capítulo de nuestro live. Que estén muy bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy día.